Ahora vamos a ver cómo se monta un amplificador inversor en un protoboard. Tenemos un amplificador operacional o PAMS, que en este caso es el TL084. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Es invertir la señal de la entrada. Vamos a obtener una conexión de señal de entrada que conectamos a la señal al terminal inversor de OP-AMP, marcando con un signo menos. En este punto se introduce una señal de entrada, de voltaje de entrada. Después, en el paso 2, hacemos una conexión a tierra, que es el terminal no inversor marcado con signo de más. Lo conectamos directamente a la tierra. El paso 3 sería la fuente de alimentación. El amplificador operacional funciona con una fuente de alimentación. En ese caso sería más 15 volts, menos 15 volts, para poder manejar señales positivas y negativas. La resistencia, tenemos dos resistencias, que es la entrada y la resistencia de retroalimentación. La conectamos de manera de resistencia IN, que va entre la señal de entrada y el terminal inversor del OP-AMP, y la resistencia final, que va desde la salida del nuevo terminal inversor. Vamos a tener la ganancia del amplificador, que es la ganancia de ese circuito que determina la relación entre dos resistencias de RF y RIN, lo que vamos a ver los resultados. Ahora, en el circuito de este montado vamos a medir la señal de entrada y la señal de salida para comprobar cómo se comporta el amplificador inversor. En este caso conectamos el multímetro del osciloscopio. Conectamos un multímetro o un osciloscopio de la salida del OP-AMP y otro a la entrada para medir el voltaje. Lo que queremos ver es cómo es la salida de voltaje de salida o la inversión invertida del voltaje de entrada. En este caso, la medición de entrada y salida, en un ejemplo, es cuando aplicamos un volt. En la tabla aparece que sería un voltaje de entrada de 1 volt, y medimos la salida de voltaje y de salida. Observamos que obtenemos un valor cercano de menos 0.99 volts, como se muestra en la tabla que obtuvimos. Podemos observar la inversión. Como pueden ver, la salida está invertida. Si la entrada es positiva, la salida es negativa, lo cual es característica del amplificador inversor. Vamos a analizar otro caso práctico, utilizando en lo cual supongamos que estamos usando una resistencia de retroalimentación de referencia de 10 kilo ohms y una resistencia de entrada de 1 kilo ohms. Podemos calcular la ganancia de amplificador con la siguiente fórmula: voltaje de salida es igual voltaje de referencia entre voltaje de entrada. En este caso, la ganancia será de menos 10, lo que significa que la salida será 10 veces más grande, pero invertida. En el cálculo de salidas aplicamos el mismo, que sería de 1 volt de entrada, y la salida sería de menos 10 volts, lo que vamos reflejado en los resultados de nuestra tabla. En este caso, confirmamos las teorías de las prácticas, como hemos observado en las mediciones, los valores y calculado de los resultados experimentales, en lo cual coincide y confirmando con las ganancias esperadas, que es correcta y que el amplificador inversor funciona como se esperaba. En conclusión, podemos que cómo funciona el amplificador inversor, cómo se monta en un motoboard, cómo invertimos las señales de entrada y cómo calculamos la ganancia utilizando la resistencia del circuito. En este caso, vamos a demostrar algunos tipos de mediciones, en el cual utilizamos referencia con lo que piden cada punto de las prácticas. Hablamos un poco de paso a paso, que lo que podemos esperar de esta práctica. Podemos desarrollar, estamos desarrollando en lo más en los tipos de tablas. Una demostración de todo. Utilizamos las señales de osciloscopio que nos dio en las simulaciones y en las tablas.